Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a terminar con el tema de Boltzmann y cómo se aplica un poco a transporte. No es una guía, no es un tema demasiado que vamos a hacer demasiado en profundidad, pero sí nos vamos a llevar por lo menos un par de conceptos e ideas que está bueno que se lleven de esta temática en la materia, porque después por ahí en estructura 1 vuelven a ver algo, o en alguna materia tipo estructura 2 también pueden llegar a ver algún comentario de esto, pero no es algo que vayan a volver a ver a menos que se dediquen a algún tema específico. Bueno, de nuevo ahí tienen alguna sugerencia de lectura, donde yo saco algunas cosas del Reif, no he sacado mucho por acá, pero es una lectura interesante. El Reif es un libro que por ahí es un poco a la antigua, pero tiene muchos ejemplitos y cálculos más bien sencillos, de vuelta. Los primeros que voy poniendo en las listas siempre son los más que considero más relevantes para seguir la cursada. Bueno, entonces la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos encontrado lo que se llama la ecuación de Boltzmann? ¿Sí? Y lo que habíamos hecho para hacer eso, bueno, habíamos hecho todo un tratamiento de pensar muchas partículas cómo interactúan, ¿sí? Escribir todo lo que se llama una jerarquía, es decir, separar interacciones entre grupos de A2 o grupos de A3, grupos de AN, cada vez más grande, y así hemos llegado a relacionar la función distribución de una partícula, es decir, esta cantidad que escribimos f de rpt, que a veces la escribo con q, no importa. Esta función, que en 3 dimensiones lo que me representa es el número de partículas que está alrededor de un punto RP, con un anchito delta R, delta P, ¿sí? La idea fue que a partir de un cálculo más general, deducir una ecuación para la evolución, cómo cambia en el tiempo esta cantidad, porque si yo conozco esta cantidad, bueno, hay muchas cosas que puedo conocer. Por ejemplo, la densidad media de partículas en alguna posición. Si yo no me importa saber cuánto es su momento, puedo calcular el momento angular también en alguna posición. Muchas de las cosas que uno puede calcular, la energía cinética, ¿sí? La energía cinética la puedo calcular también, porque tengo la distribución de momentos acá en este lugar. Entonces, si yo logro conocer esto, bueno, si bien no tengo información sobre todo el sistema, tengo un montón de información. Entonces, a partir de esa llamada jerarquía que me acoplaba la densidad, la probabilidad de encontrar una partícula, que es esta F1, la de 2, la de 3, así, habíamos hecho una serie de aproximaciones que nos llevaban a la que se llama la ecuación de Boltzmann, que reducía el problema, ¿sí?, de encontrar la evolución de esta cosa a separar en dos partes. Una primera parte que teníamos acá, que era la evolución hamiltoniana pelada de una partícula que no interactuaba con nada, que estaba gobernada por alguna fuerza externa, que era esta F, y esta parte de acá lo que me daba era el efecto sobre la distribución del drift de partícula que se mueve con P constante, ¿sí? Todo esto no era más que escribir, ¿se acuerdan? La derivada de la F respecto del T más lo que salía del corchete de Poisson de F con H, que es la dinámica mecánica de una partícula. Ahora, el efecto de las interacciones lo llamamos colisiones en el contexto de Boltzmann, ¿sí? La idea es que uno va a tener en general una partícula que se mueve por acá, ¿sí?, que se está moviendo, otra que pasa cerca, y cuando están suficientemente cerca, interactúan, ¿sí? Esa interacción la simplifico en decir, bueno, entran un par, hacen cositas, salen el mismo par, y lo que pasa acá es lo que uno llama el choque. Y todo eso lo simplifico en un término que se llama, bueno, la variación de la F respecto del tiempo por las colisiones. Y acá es donde estaba la fuerte aproximación de Boltzmann en cómo escribir este término, y lo que uno llegaba a mostrar, por ahí no fue demasiado claro en lo que yo mostré, les recomiendo, más allá de que revean el video, si les pareció que les puede servir, que miren esos dos capitulitos del WAN, un capitulito del WAN o del I.O. del Cardar, para repasarlo. Uno mostraba que, bueno, lo podía, para calcular este cambio por las colisiones, tenía que tener en cuenta, la primera cosa es el tipo de interacciones a través de la sección de scattering. ¿Sí? Acá estaba la sección diferencial de scattering. Y que obviamente tenía que ver con la velocidad relativa de las partículas que chocaban, porque claramente si van a la misma velocidad, bueno, no van a chocar mucho. Tiene que haber alguna diferencia para que se choquen. Y después lo que uno encontraba en la aproximación fuerte de Boltzmann es que esto que uno
en realidad debería haber puesto la F2, porque es la probabilidad de encontrar en el mismo lugar con momento P1 y momento P2 un par de partículas, y acá lo mismo. Bueno, la reduce con esta aproximación que denominamos de caos molecular a un producto simplemente de la probabilidad de uno por la probabilidad de otro. Acá había todo un tecnicismo, toda una cuestión de, bueno, ojo, ¿en qué zona puedo hacer esta simplificación? No justo cuando están en el medio del lío del choque, porque ahí hay mucha correlación, pero uno llegaba a demostrar que valía esto, asumiendo que un poquito alejado del rango de interacción valía ese producto. Con eso mostraba que el efecto de las colisiones se podían reducir a esta cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de hoy va a ser, bueno, ya tenemos la ecuación, la dedujimos, nos creímos cómo salió, sabemos que es una aproximación. De hecho, también mostramos rápidamente, o por lo menos lo mencionamos, que si vale la ecuación de Boltzmann, lo que uno tiene garantizado es que hay un límite de equilibrio, que ese límite no es cualquier cosa, sino es que la función de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? También lo mostramos, que ese límite se alcanzaba con una función que era una densidad por una constante que tenía que ver con, que era la temperatura inversa, por esta cantidad, ¿no? Uno mostraba que el equilibrio verdadero, es decir, el equilibrio que satisfacía esta ecuación completa, 0 igual a 0, se alcanzaba con este tipo de funciones, con esta función de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Donde beta, n y p0, en el caso de que no hubiera fuerza externa, eran todas constantes. Bueno, y en el caso de que fuera subir una fuerza externa, el beta y el P0 quedaban constantes, pero este N podía tener alguna dependencia. Eso lo tenían como ejercicio en la guía que sigue para ustedes en la práctica. Entonces, con esto, entonces, la idea va a ser tratar de encontrar soluciones y describir un poco las soluciones que va a tener un poquito más en general, no solamente el equilibrio, sino de encontrar algunas soluciones de esta ecuación de Boltzmann, para ver qué tipo de dinámica vamos a tener. Entonces, lo primero que nos tenemos que informarnos ahora es que en realidad ya no vamos a... Disculpa, te Sí, puedo consultar una cosa de lo anterior, nada dale, más. dale. Sí, la F de RPT es Sí, la densidad de probabilidad, ¿no? sí. Sí, sí, en el sentido que, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una partícula normalizada de esta manera, no a 1 sino a n, por eso es la F y no la ρ, 1, es la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en R y en P en un instante t. O Sí. sea, y puede tener ¿cómo se llama? Cualquier valor, no tiene que estar entre 0 y 1. Puede tener No, cualquier no, valor eso. no, como es una densidad, lo que vos tenés que tener es que obviamente es positiva, ¿sí? Es una distribución, y que tiene que estar normalizada, ¿no? Tiene que tener la integral que yo, el número de partículas acá, cuando yo integre esto, tiene que dar n, el número total de partículas. Por eso es de probabilidad, pero normalizada a n, ¿no? No a 1. Ah, bueno, ok, Tiene que ser positiva, por lo menos en mecánica sí. clásica esto siempre es positivo. En mecánica cuántica, bueno, hay algunas asociaciones, algunas cositas por ahí que no vamos a ver, pero no importa. Eh, Digo, localmente en mecánica cuántica, obviamente la integral siempre da positiva. Ok, Bueno, entonces, sí, pero la idea es pensarlo tal cual, como una función distribución, ¿sí? Que puede ser mayor que 1 porque es una densidad de probabilidad. Ok, entonces, estábamos acá, entonces decimos, bueno, no voy a en general a encontrar una solución entera, o no me va a interesar de vuelta encontrar la F de RPT, por más que la encuentre aproximadamente, sino lo que me va a interesar es bueno, valores temporales promedio, ¿sí? Promedios en P en este caso. Entonces, lo que vamos a definir ahora, y bueno, uso el mismo símbolo de promedio de antes. Sí, acuérdense que antes cuando hicimos la jerarquía le usábamos el simbolito para hacer un promedio completo sobre todo el ensamble. Acá simplemente lo que estoy promediando es sobre el momento. Es decir, dentro de Boltzmann voy a llamar estas cantidades como las magnitudes locales. Esas son magnitudes que yo las promedio con la distribución sobre todos los impulsos. O sea, lo que me va a interesar es, bueno, esto independientemente del impulso que tiene, cuál es su valor promedio. ¿De acuerdo? Entonces por eso me queda este cálculo acá. La integral sobre P del operador con la F dividido la normalización, que ya no es una constante porque estoy integrando solamente en P, sino que me da la definición justamente la densidad de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, con esta definición, uno va a trabajar y va a querer encontrar, bueno,
cómo varía la densidad, es decir, qué sé yo, si tengo de vuelta una densidad acumulada en algún lado, inicialmente, ¿qué pasa con esto? ¿Se desarma o no se desarma? Bueno, ese tipo de cosas. Obviamente, como tengo la densidad, con solamente este promedio no voy a poder caracterizar. Ahora vamos a ver, va a ser necesario caracterizar otras cosas más. Por ejemplo, acá lo que tengo es la velocidad promedio en una zona, o la velocidad promedio. O sea, quiere decir que si yo tengo una partículas acá, muchas partículas por acá, bueno, acá en esta posición tendrá un valor de U en R1, acá podrá tener otro valor de U en alguna otra posición que tendrá la partícula. Entonces lo que me describen ahora, vamos a describir, son los campos asociados a este sistema de partículas que interactúan. ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos que definir un par de cosas. Ahora vamos a ver un poco más. Las que vamos a definir nos va a salir naturalmente, que es lo que vamos a necesitar definir. Pero seguro que vamos a tener que hablar de la densidad, porque es lo que nos interesa siempre, saber qué es lo que hace la montaña de partículas esta, para dónde va, para dónde viene, cuál es su velocidad promedio, que va a depender del tiempo y la posición. También sabemos que estamos en partículas clásicas, por lo tanto seguro que nos interesa conocer la energía. Y acá fíjense que lo que estoy definiendo es la energía, la densidad de energía, ¿sí? Ojo con el lenguaje, que yo a veces me voy a saltar la palabra densidad, pero son siempre densidades, ¿no? Estas cosas. La densidad epsilon de energía en una determinada posición, y fíjense que acá simplemente pongo el mv cuadrado, pero respecto de la velocidad promedio, ¿sí? No quiero tener en cuenta, para esta definición de la epsilon me resulta cómodo, no es por nada, me resulta cómodo separar lo que es la energía respecto a lo que sería la energía del centro de masa, si quiero, no, la energía promedio más que del centro de masa, la energía promedio en una posición respecto de la energía que pueden tener cualquiera de las otras partículas. De vuelta, son definiciones con las que vamos a tener que trabajar. Pero la idea es caracterizar estos promedios y no toda la F. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos la ecuación de Boltzmann, que era la que estaba arriba, y la pregunta siguiente es, bueno, pero nosotros para llegar a la ecuación de Boltzmann tuvimos que usar que había un hamiltoniano. Si bien un hamiltoniano era de n partículas, porque había interacción entre las distintas n, hicimos una truncación y llegamos a la ecuación de Boltzmann. Y la ecuación de Boltzmann lo que representa es, básicamente, la evolución de esta densidad de probabilidades, en donde yo tengo en cuenta las colisiones de a pares, ¿sí? Porque pensamos que es un gas muy diluido o un sistema muy diluido, entonces no es necesario ver si chocan tres a la vez y así. Y por lo tanto, en esas colisiones de a pares, lo que uno sabe, lo que uno impuso, lo que uno usó, es que, bueno, va a haber ciertas cantidades que se conservan microscópicamente. Por ejemplo, obviamente, el número de partículas. Si yo tengo dos partículas que chocan, antes de chocar y después de chocar, siguen siendo dos partículas. ¿Ok? No vamos a dejar a ver, bueno, eran dos átomos, chocaron tan fuerte que se fue un electrón para un costado, otro electrón para el otro. No. Las partículas entraron dos, salieron dos, y siempre miro esas dos. Eso es una obviedad, pero es una magnitud que se conserva. Otra magnitud que se conserva, de nuevo, es, bueno, si chocan esas dos partículas, lo que yo sé, que sí, de mecánica de física 1, es que se va a conservar el impulso total del sistema. ¿Sí? O sea que si esta cantidad fuera el impulso de una partícula, el impulso de uno más el impulso del otro, antes y después del choque, que quería decir el primado y el no primado, se van a conservar. Y lo mismo con la energía. ¿Sí? Si yo supongo que el choque es un choque elástico, ¿sí? Sabemos ya de F1 que lo que pasa es que la energía cinética se va a conservar. Obviamente hay choques inelásticos en la vida, no están acá incorporados en estos cálculos que uno pone. Pero bueno, la pregunta es, sabiendo que uno tiene una conservación microscópica en cada par que choca, uno puede esperar que eso se refleje en mis ecuaciones de magnitudes promedio, es decir, el promedio de la velocidad, bueno, no va a poder hacer cualquier cosa, va a tener que tener alguna obligación de comportarse, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mostrar acá es que, bueno, si yo tengo que vale la ecuación de Boltzmann, en realidad lo que yo puedo probar es que el término colisional, o sea, el término que tiene, bueno, cosas acá que yo nunca voy a escribir bien, la sección diferencial de scattering,
¿Se acuerdan que el término del DF colisional, que habíamos escrito como la integral sobre un momento de las dos que chocaban, el otro momento es el que quedaba libre porque era una ecuación íntegro diferencial, la velocidad relativa, no pensemos demasiado como resta, total está el módulo, ¿sí? Y acá teníamos la distribución de el estado final. Otra cosa, chicos, en esta guía yo voy a empezar a dropear el índice 1, porque no vamos a trabajar con la F2. O sea, voy a poner la F a secas, como ya lo hice antes. Entonces, si hablo de la F, siempre es la F1 en esta guía. Entonces, la probabilidad de esta menos la probabilidad de esta, que uno lo podía también interpretar como había hecho Boltzmann, simplemente como el flujo de partículas que chocan y me da lugar a un en P1 y P2, y de los que vienen hacia un P1' y P2'. Bueno, esta era la ecuación para el término colisional, ¿no es cierto? Si no me comí nada, era eso. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que lo que vamos a probar es que esta cantidad, si yo ahora lo integro, ¿sí? En el otro momento de las dos partículas que chocan, acuérdense, tengo P1 y P2, que son las dos que chocan, y me dan lugar a P1', P2', que están constreñidas, si quieren, o condicionadas a un choque elástico con ese potencial. Entonces, por eso no aparecen explícitamente acá todas las primadas como variable de integración, sino simplemente la libertad que tiene es cierto ángulo sólido de salida. Pero el módulo relativo se tendrá que conservar, y la suma también como vector se tendrá que conservar, o sea que lo que me queda es el vector relativo cuando hacíamos el choque. Bueno, es este prima relativo, tendrá que ser siempre el mismo módulo, pero podrá tener alguna orientación, y esa orientación es lo que me daba la integración sobre el ángulo sólido acá. Bueno, entonces lo que yo digo es que si yo integro esta cantidad, ¿sí? La llamo key porque lo llamé key acá. Lo que uno quiere mostrar es que, y todos los términos colisionales, de nuevo, todos estos términos que estoy poniendo es medio casi al pepino ponerlos, pero bueno, acá está el corchete que no vuelvo a copiar, que es este. Si yo hago esta integración, uno va a mostrar que esto vale 0. Ahora lo mostramos un poquito. Es bastante sencillo igual. ¿Qué es lo que me va a implicar esto entonces? Que si yo tomo justamente la ecuación de Boltzmann, la multiplico por esta cantidad y la integro, el lado derecho se va a anular. O sea que la evolución de estas cantidades, la evolución de los promedios de estas cantidades, van a estar gobernados por unas leyes de conservación que van a ser independientes de la forma de la interacción. Es decir, si yo ahora calculo esto que está acá, ¿sí? La F sin el 1 dije que iba a poner. Si yo calculo esto que está acá, esto fíjense que no es más que, por la definición que yo dije recién, es el valor medio de esta cantidad, bueno, por la densidad, ¿sí? Estas cantidades que están acá, cuando yo las calcule y utilice la ecuación de Boltzmann, tengo que hacer, bueno, multiplicar la ecuación por la cantidad e integrar en P. El lado derecho, que es el efecto de las colisiones, ahora vamos a mostrar que se anula. Por lo tanto, independientemente de cómo sean estas colisiones, ¿sí? Voy a poder encontrar relaciones generales o leyes de conservación para cada una de las magnitudes conservadas. ¿Ok? Entonces, la demostración de esta conservación de vuelta es bastante directa, porque yo dije, voy a hacer la integral de 3 de la integración de la ecuación es este P1. La integración que tengo adentro en Boltzmann tiene, bueno, la integración de P2, la sección eficaz, lo que estoy escribiendo, la velocidad relativa para que haya choques, y las F. La F en P1', F en P2', perdón, F en P2', lo mismo que antes. Ahí está. Menos F en P1, F en P2.
¿sí? Y lo que yo quiero ver es que esto multiplicado por el impulso, por la cantidad que estoy diciendo que se conserva, vale 0. ¿Sí? Esto está todo multiplicado. Entonces, esto es sencillo de mostrar, porque en realidad fíjense esta ecuación que tenemos. Tenemos una función que depende de P1, y acá tengo una función arriba, justamente el integrando este, tiene P1, P2 de manera simétrica acá también están de manera simétrica, porque, bueno, está justamente el módulo, acá también están de manera simétrica, por lo tanto, esta integral que está acá daría lo mismo que si yo pongo la cantidad conservada en el momento de una de las partículas o la cantidad en la de la otra partícula, ¿de acuerdo? Sea que yo ponga esto va a ser lo mismo que copiar de vuelta todo esto de sigma de omega, le voy a poner velocidad relativa para ahorrarme un poquito de la notación, por la F. A veces en los libros van a encontrar que esta cantidad notada como F de P1, ¿sí? Dentro de Boltzmann, esto lo llaman F1'. El 1 indica qué momento es y el prima que están primados. Y esto lo vamos a llamar muchas veces en los libros, para cortar notación nomás, ¿no? F2'. Ojo que este 2 y este 1 ahora ya no tienen que ver con las de la jerarquía BGKI que vimos la vez pasada, sino con qué argumento toma. ¿Sí? Es una cuestión de notación más cortita. Entonces, a riesgo de que no quede claro, lo pongo completo, pero lo digo por si pispean libros. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Entonces, esta cantidad, si yo ahora pongo la cantidad conservada, pero en P2, nada, me da la misma en integrar. ¿Sí? Es simplemente una función evaluada en un argumento que está mudo, porque está integrado en todos los valores posibles. ¿Sí? Obviamente P1 y P2 se está integrando en todo el espacio de momentos, el mismo dominio para ambos. Entonces, estas cantidades son iguales. O sea que esto que escribí arriba, yo lo podría escribir como esto más esto, pero un medio. O sea, si yo llamo 1 y 2, está claro que 1 lo puedo escribir como un medio de la cuenta 1 más un medio de la cuenta 2. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con que estas integrales son iguales? Imagino que sí. Ahora, si yo ahora reemplazo esto por un P'2, ¿qué pasaría si yo ahora defino un 3 como la cantidad de esta o sea, de vuelta la integral de colisiones, con la sección diferencial de scattering, la velocidad relativa, el F en P1', el F en P2', menos el F en P1 por el F en P2, perdón, y ahora pongo por la key, o sea, la cantidad que se conserve, que puede ser el número de partículas, insisto, el momento, o la energía cinética, que son las que en general conservamos. ¿Qué pasa si yo calculo esta? ¿Hay alguna relación entre la 3 y la 1? ¿Alguien me puede decir si creen que son muy distintas o fácilmente relacionables o no tienen nada que ver? La 1 escrita de acá, ¿no? Y si ¿Cuál? se conserva el momento, serían iguales, ¿no es cierto? Me parece, ¿no? No sé. Iguales. No Fíjense que sé, porque más allá de la conservación, la estoy usando todavía no la usé en la demostración, la voy a usar en el paso final. Acá lo que yo veo es que, fíjense, estoy integrando en P1, P2', ¿sí? Integrar el ángulo sólido de la dispersión del choque, la velocidad relativa entre 1 y 2, cuando entran, y esta resta. ¿Qué pasa si yo hago un cambio de variables de vuelta a mudo? Lo que está primado lo desprimo y lo que desprimo lo primo. ¿Qué me cambiaría en esta formulita? Si yo cambio los primados por los no primados, me Puede ser cambiaría. que tengas un menos. Voy a tener un un menos, signo, ¿no? exactamente. Me va a aparecer un menos porque esto se me va a dar vuelta. Porque cambiar P1 por P1' acá, bueno, es un cambio mudo, lo puedo escribir. Acá otra cosa que tengo que tener en cuenta es que la velocidad relativa en módulo es la misma después del choque, ¿sí?
cambia la velocidad como vector, se dispersa en un cierto ángulo la partícula, o las dos partículas en el sistema centro de masa cambian su ángulo, pero no cambian su módulo de velocidad relativa en este choque elástico. ¿Sí? Entonces, al cambiar primados por no primados, esto me cambia un signo. Esto me permanece igual. ¿Sí? O sea que es la misma cuenta. O sea que esto puedo decir que es igual a menos el 1 que tengo arriba. ¿Sí? Por lo tanto, y si ahora hago lo mismo, lo siguen más o menos, el menos de acá de dar vuelta a esta resta nomás. Bueno. Entonces, por lo tanto, si yo junto todo, lo que yo había llamado originalmente como la integral sobre los impulsos incidentes, digamos, porque estoy integrando esa cosa, por los impulsos incidentes de la otra, sobre todos los ángulos que se puede dispersar sólidos, ¿no? Por la sección de scattering, por la velocidad relativa en el choque, que se mantiene en el choque como módulo de esa velocidad relativa, por la F de salida de uno, la F de salida del otro, menos la F de entrada, ¿sí? Por la F de entrada, por esa cantidad que se conserva, esta cantidad, bueno, podría reemplazar P1 con P2 y podría reemplazar con P' y P2', pero con un signo menos. O sea que esto, si sumo los cuatro, para obtener esta misma del medio, tiene que ser un cuarto de D3P1, D3P2, de omega, de sigma, de omega, de vuelta a la velocidad relativa, en módulo, el corchete lo dejo tal cual, ¿sí? Corchete cuadrado es el único que aparece, y ahora del otro lado tengo que poner los cuatro términos que sumé, que sería la chi de P1 más la chi de P2 menos las que di vuelta, que son estas cantidades de acá. ¿Sí? Más o menos espero que se siga la cuenta. Entonces fíjense que esta integral que yo quería calcular, por culpa de gracias a la simetría de la colisión, ¿sí? Yo puedo reescribirla como un cuarto de estos cuatro términos sumados, que son iguales. ¿Sí? 2 con más, 2 con menos, pero justamente lo que me quedó entonces en el corchete acá cuadrado, en el segundo en el que escribí concretamente, lo que me quedó acá es justamente la ley de conservación de esa cantidad. Esto vale igual a 0 por conservación, porque es simplemente, bueno, lo que escribimos, lo podría en notación cortita, Q1 más Q2 igual a Q1' más Q2'. ¿Sí? Entonces, como vale esta conservación, automáticamente esto se anula, y lo que me quiere decir entonces que la ecuación de Boltzmann, si yo la integro para todos momentos con una conservación, ¿sí? Con la derivada, voy a empezar a usar notación más corta, que es derivada de t, de la f más la fuerza externa, acuérdense que es externa, por el gradiente p de la f más el p sobre m escalar gradiente respecto del momento de la f, todo esto tendrá que ser 0. ¿Sí? Porque es el lado izquierdo de la Boltzmann multiplicado por la G, integrado por la P1, la P. Le borré el subíndice simplemente para hacerlo más claro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto es, lo que me termina dando es una ecuación de conservación. ¿Una ecuación de conservación para quién? O sea, esto me termina dando que Para chi. claro, para la densidad de chi, la derivada temporal de esto por esto, que es lo que me aparecía en el primer término acá, ¿sí? Acuérdense, si yo miro este primer sumando es justamente ese promedio, en la notación esa del promedio con la n que aparece multiplicando por culpa de la normalización. Esto que está acá es esto que escribí acá. Y esto me va a tener que cumplir con, bueno, todas las otras integrales que aparecen del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces me da una relación que, independientemente de cómo sean las colisiones, va a tener que ser cierta. ¿Sí? Si vale la ecuación de Boltzmann, la derivada de esta cantidad se va a tener que comportar de una manera. Entonces, eso me va a permitir encontrar leyes de conservación súper generales que van a valer en cualquier concepto en donde valga Boltzmann,
independientemente de la frecuencia de las colisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos el ejemplo más fácil, obviamente. Ustedes van a tener que hacer en la guía de la práctica la semana que viene, cuando empiecen, un montón de estos ejercicios. O sea que acá les muestro uno solo para tener una idea. Entonces, fíjense, si yo ahora me fijo en una de las conservaciones, como dijimos, es el número de partículas, ¿sí? La conservación es una cantidad constante, ¿sí? Lo que se conserva. Tengo 1 de una más 1 de la otra, me da 1 de una más 1 de la otra. Por eso puedo elegir como aquí, como una constante, y en particular esa constante la elijo 1. Depende del libro que miren, tal vez eligen la masa, para hablar de la densidad de masa en vez de la densidad de partículas. Entonces, fíjense que si tomo como esta cantidad, multiplico la ecuación de Boltzmann por esta cantidad y la integro en P, el lado izquierdo es esto que dice acá, y el lado derecho es lo que acabamos de mostrar, ¿sí? Esto para cualquier conservación, acá si quieren, acuérdense que está por 1, que era aquí. Y acá también está por 1, que era aquí, ¿sí? Esto vale en general para cualquier conservación, lo dijimos recién, vale 0, y esto es lo que estamos escribiendo. Separo los tres términos, este primer término es esto que está acá, que no es más que esta derivada, ¿sí? Este segundo término, fíjense que cuando lo aplique, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a estar integrando sobre momento una cantidad que es una fuerza, que de hecho en el ejercicio que ustedes tienen que hacer van a poder mostrar que esta fuerza podría depender del momento, si depende de una manera particular, ¿sí? Porque uno está pensando que esto no invalida el hecho de que haya una fuerza electromagnética como puede ser bueno, la de Biot-Savart. Incluso vale para Biot-Savart donde la fuerza depende de la velocidad. Pero bueno, si yo acá lo digo en la manera más fácil, si esta F no depende del momento y depende solamente de la posición, esta F sale afuera de la integral, ¿sí? Y lo que me queda es la integral respecto de P de un gradiente de P. De nuevo, si yo supongo, como suponemos siempre, que en el borde del dominio de P, no sé cómo lo notamos, el borde del dominio de P, la F vale 0, ¿sí? Es decir, que no hay probabilidad, o es nula, la probabilidad de que yo encuentre partículas con P infinitamente grande, que es el borde de mi dominio de P, sea para donde sea que vayan. Si esto vale 0, esta integral que está acá, que es la integral en P, de una derivada de P, bueno, se evalúan los bordes y vale 0, por eso lo tiro, y este término queda todavía, este término que viene de acá. En la anterior integral, disculpa, en la anterior integral, eso se hace por partes, se ve, ¿no es cierto? Debe ser así, ¿no? ¿Se Sí, puede hacer acá por podés hacer, partes? si lo querés más formal y no querés decir esta frase así, lo que uno termina, o sea, depende cómo te guste la formalidad. Lo que van a usar, lo que pueden usar si quieren ser un poquito más formalitos, es decir, bueno, esto en general, ¿cómo lo puedo escribir? Esto es la divergencia, esto es un escalar, ¿no? La divergencia de F, la divergencia P, de FF, esto es casi igual a esto, nada más que me falta un pedazo. Si yo hago esto, me da esto más, ¿qué cosa? Laplaciano, acá derivé la F, ahora tengo que derivar la otra. Laplaciano de F, mejor dicho, divergencia de F, es una identidad de estas, ¿cómo se llaman? Vectoriales. Si quieren demostrar un poquito más, es divergencia de F por la divergencia P de F, obviamente, por la F acá. Esto es una igualdad, que esto vale para acá, esto vale para acá, entonces que acá cuando lo paso para el otro lado me quedan menitos, ¿sí? Simplemente estoy haciendo la derivada del producto. La divergencia de este producto, cuando la desarmo, me tiene este término y este otro término, lo paso por el otro lado, me queda esta igualdad. Entonces, cuando haces esta igualdad, si la F no depende de P, esto lo matás, como yo acabo de decir. Si depende de P, bueno, vas a poder mostrar en la guía que también te sirve si depende de una manera particular. Y este otro pedazo te queda la integral en momento de acá, la integral en momento de la divergencia, de vuelta, si estamos muy en cálculo vectorial. Esto no es más que, por el teorema de Gauss, ¿no? Es el flujo sobre la superficie. Esto es la integral en superficie de la F por esto, escalar n. No sé si mi micrófono está andando mal o alguien está brincando, pero escucho un pip pip.
¿Me escuchan bien ustedes, no, chicos? Sí, sí, se te escucha bien. Cuando hacen acá teorema de Gauss, sale que este es el flujo sobre la superficie acá, de vuelta. Entonces, esto está evaluado en el borde de este dominio era todo, por lo tanto, esto vale 0. ¿Sí? La misma suposición de siempre. Yo la corto un poco siempre diciendo en el borde vale 0. El paso matemático más formal, si quieren, lo hace vía teorema de Gauss. Bueno, la cuestión es que ese término vuela. Y el otro término en principio no vuela. Este término que queda acá es una integral en P de ya una función que depende de P de una manera no trivial y un gradiente en R. Pero bueno, como es un gradiente en R, lo puedo sacar afuera de esta integral y decir, bueno, pasa la integración hacia afuera y me queda la divergencia espacial de esta integral. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo esta igualdad, fíjense que la dependencia, una vez que performo la integral, la dependencia en P desaparece, por eso volé el subíndice acá de R, es la única variable que queda es de posición, aparte del tiempo. Entonces, esto, fíjense, acá lo que me queda es justamente la definición de la F, derivada temporalmente, y acá lo que me queda es, bueno, esta cantidad, que no por nada es una de las que yo definí arriba. Esto es justamente n por u, n por lo que yo llamé la velocidad local, ¿sí? Por definición, justamente. Es el promedio con la f en todos los momentos posibles del operador o la magnitud p sobre m, que no es más que la velocidad, eso me da n por u. Por lo tanto, lo que me dice esta conservación es que la derivada temporal de la densidad más la divergencia de lo que sería la corriente de partículas, ¿sí? Se conserva, cosa que digo, bueno, menos mal que me dio esto igual a 0. Porque esto simplemente, ¿se acuerdan que este teorema, de vuelta, uno puede analizar el teorema de Gauss para este sistema, si tiene acá un volumen con muchas partículas y toma alguno de acá, lo que me está diciendo esta igualdad es, bueno, si varía el número de partículas encerrado por este dibujito que yo divise ahí, si varía la cantidad de partículas encerrado por este coso verde, bueno, no es más que porque hay un flujo que atraviesa de partículas acá, que pueden estar entrando, saliendo, pero si varía el número de partículas acá adentro es porque atraviesan a través de esta superficie partículas. ¿Ok? Pero es una ley de conservación la más básica que tenemos siempre. No se crean ni se pierden partículas, digamos. Sí, todo lo que entra sale. Sí, sí, exactamente. La conservación del número de partículas es que si no están en ese volumen es que se fueron al volumen de al lado. O si tengo más es porque vinieron del volumen de al lado. No es que se crearon espontáneamente. ¿De acuerdo? El mismo procedimiento van a tener que aplicar en las demás conservaciones que mencionamos y van a poder deducir, bueno, un par de ecuaciones más. Si lo hacen para esta cantidad, de vuelta acá en la guía, como se imaginarán que si se conserva el momento, es decir, esta cantidad P sobre M, o P, de hecho, si lo divide por una constante también se conserva, si lo corro por una magnitud que depende localmente también se conserva. Sí, acuérdense que la integración que hicimos para demostrar esta igualdad era una integración en momento. Siempre Boltzmann es local. Las dos partículas que chocan formalmente en la cuentita están en la misma posición, ¿sí? Están dentro del rango corto que tiene el potencial. Entonces, le puedo restar una cosa que dependa de la posición tranquilamente, entonces va a seguir valiendo lo que demostramos arriba, porque esto no depende de P. Entonces, es más conveniente, de nuevo, para ver la conservación del momento lineal, lo que a mí me interesa, bueno, decir, pero ¿qué información tengo? Si yo tengo un montón de partículas que se mueven con velocidad U para allá, sí, se mueven con U para allá, la conservación del impulso lineal de acá, ¿me podés decir algo más aparte de este movimiento global o general que tienen de arrastre? Bueno, entonces elijo esta magnitud. En la guía, si no mal recuerdo, simplemente lo hacemos con P, o lo hacen con P, pero de vuelta. Les va a dar que se va a combinar con la ecuación anterior. Si lo hacemos de esta manera, lo que me va a quedar, esto no les hago la cuenta, háganla, porque es ejercicio de la guía, van a llegar a este tipo de expresión. Ahora, la variación en el tiempo de la velocidad local va a tener una parte que aparece siempre en todas las variaciones. Fíjense que siempre que ustedes tienen una magnitud en una caja, siempre dibujo la caja, con partículas, y analizan en algún volumen qué es lo que pasa, obviamente la magnitud que está acá adentro siempre va a poder variar porque estas partículas salieron de mi volumen
celestito y se fueron a otro lado. Ese es el término que me va a aparecer siempre, proporcional o que tiene que ver con la velocidad media de las partículas, es el flujo natural, la corriente natural, lo que se me lleva a la corriente natural. ¿Sí? Pero además de esto, lo que me está diciendo esta ecuación es que, obviamente, sin mucha sorpresa, la velocidad promedio de las partículas puede variar por culpa de la aplicación de una fuerza externa. Insisto, en la guía van a tener fuerza externa que puede ser un campo eléctrico, una fuerza externa general para algún que otro ejercicio, pero la idea es que todos sabemos que la ley de Newton aplica, ¿sí? Sobre todo estamos en clásica. Y además de esto, hay un término adicional, ¿sí? Que es lo que se llama el tensor de presiones. Este P de acá, que acá abajo está la definición, simplemente de la cuenta que yo les dije le va a quedar, que le va a aparecer el gradiente de esta cantidad espantosa de acá, ¿sí? Ojo con estos gradientes porque esta divergencia es una divergencia de un tensor, lo cual quiere decir esto de acá, en realidad, bueno, derivame respecto de I el tensor P y J, y eso me va a contribuir a la variación de la UJ, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es una ecuación vectorial para el vector U. Entonces, acá esta divergencia no es que me dé una constante, sino que estoy entendiendo esta notación. Muchas veces les va a resultar más cómodo hacer la cuentita en notación de índices a la Einstein. Obviamente acá están sumados, ¿no? Y los índices repetidos. Bueno, pero la cuestión es que además entonces de tener este flujo, esta corriente, porque simplemente hay una deriva de las partículas que se pueden estar moviendo arrastradas por la velocidad promedio del gas, ¿sí? Por lo tanto salen o entran de un volumen determinado y eso hace que cambie la velocidad. Pueden estar afectadas por una fuerza externa, que es el término acá, y además tienen el efecto de las demás partículas, ¿sí? El efecto de las demás partículas se va a resumir en este tensor de presiones que lo escribo acá, que es simplemente esto que dice acá. ¿Ok? Si uno lo analiza, ¿qué es esto? Esto va a ver que es proporcional a la transferencia de momento en una dirección cuando yo me muevo en otra. Me estoy moviendo en la dirección Y, ¿cuánto momento transfiero en la dirección J? Esto es lo que representa físicamente esta cantidad, porque fíjense que me dice partículas, densidad de partículas, multiplicado por esto sería la cantidad de momento, siempre relativo a la promedio U, por como lo elegimos el cálculo acá, la cantidad de momento relativo a esa dirección, y acá lo que me está diciendo es cómo se transmite, cómo se fluye a otra dirección, tiene otra velocidad acá. ¿Okay? Entonces esto siempre es la misma estructura, sigue siendo un flujo, pero ahora de momento en otra dirección. Entonces el tensor de presiones, ¿sí? Lo que me va a traer es la información esa de cómo se transfiere impulso en una dirección cuando me muevo en alguna otra o en la misma. Depende cómo sean los índices I y J. ¿Ok? De nuevo, no estoy haciendo la cuenta, esto es parte de los ejercicios que ustedes tienen que hacer, y está en todos los libros aparte. Lo mismo que tampoco hago la cuenta, simplemente muestro el resultado final, que la otra conservación que tenemos es la energía cinética. De nuevo, acá voy a elegir la energía cinética medida respecto de la energía, respecto a la velocidad local U. Por eso escribo en vez de P cuadrado sobre 2m, o como sería, sino que le resto la velocidad local. Entonces, si yo tomo como esta conservación, obviamente se conserva de nuevo porque lo que le estoy restando o es una constante o es una función de la posición, no más. Entonces todo el cálculo que hicimos arriba sigue andando. Así me puedo definir la densidad local de energía cinética. Y si yo aplico de nuevo las cuentas de arriba, es decir, multiplico la ecuación de Boltzmann a izquierda y digo, bueno, dt de la F, pero ahora tiene chi más gradiente R de la F por P sobre M por la E, y lo integro, más otro término más que era el de la fuerza. ¿Sí? Bueno, aparecen varias cosas. Si hacemos eso, me queda este resultado final de acá. De vuelta, acá es la energía local respecto de este centro, de esta velocidad promedio. De nuevo, como en todos los casos, como les dije, hay un término de drift, ¿sí? Un término de deriva, que es simplemente el resultado de mover partículas a través de un volumen hacia otro. Pero aparecen dos cosas nuevas. Esto que está acá
y bueno, y el otro que está acá. Esto es un gradiente de una cantidad Q, que fíjense lo que es. Esto que está acá de acá, por la definición, insisto, cuando hacen la cuenta sale que vale esta ecuación, yo simplemente me defino convenientemente un vector Q y un tensorcito U y J como eso que está ahí. El vector Q, ¿qué me representa? Esto que marqué en esta primera parte va a ser la densidad de energía, ¿sí? Y está multiplicada por esta velocidad. Entonces, de nuevo, esto va a representar un flujo de energía respecto de la velocidad promedio. Ese flujo de energía respecto a una velocidad promedio, con las unidades adecuadas y las masas, ¿sí? Es justamente el calor. Lo voy a asociar con el calor. Ya vamos a ver qué es lo que tiene, nada, que cierra, que sea el calor. Pero la forma que me está diciendo es que tengo una densidad de energía, que es lo que leo acá, P cuadrado por la distribución de partículas, que se mueve o que fluye con una velocidad. Y siempre medida respecto, tanto el flujo como la energía, respecto de esa velocidad pavota, que sería m por u. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que lo que encontramos hasta acá, muy rápidamente, más que encontramos, le mostré, el resultado final, es que de la ecuación de Boltzmann se deducen 3 conservaciones, pero como pueden ver, me aparecen demasiadas incógnitas, es decir, yo tengo que la derivada de t respecto de n más divergencia de n por u igual a 0. Esta era una ecuación, conservación de partículas. Después tengo la derivada respecto de t de u, no me la voy a acordar, pero tenía u escalar gradiente por u, tenía, bueno, una fuerza menos una divergencia de P, y por ahí tenía alguna masa perdida por ahí. Sí, una masa y una cosa por ahí. ¿Sí? Fíjense, acá, si yo digo, bueno, quiero resolver esta ecuación, ¿qué quiere decir resolver esta ecuación? Encontrar n de RT y encontrar u de RT. Esto sería resolver esta ecuación. Y digo, tenía la n, tengo la n acá, me aparece una variable nueva, no puedo resolver. Bueno, voy a analizar cómo evoluciona la u. La u evoluciona de esta manera. Buenísimo. ¿Ya la cerré? No, tengo ahora que me apareció una p que no conozco. Tendría que ver cómo evoluciona la p. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es un sistema, y así me va a pasar con la otra. Con la ecuación de energía me pasa lo mismo. No está cerrada todavía. Estas leyes de conservación, si bien son ciertas, siempre para el movimiento de la ecuación de Boltzmann, no me sirven para resolverlo si yo no agrego alguna información más. Para que yo pueda usar estas ecuaciones de conservación de forma de resolver un problema, lo que yo tengo que es decir, bueno, ¿cómo se relaciona esta P con las demás variables? En general vamos a querer, en función de P, de U y de las E. Estas son las 3 variables de las 3 ecuaciones que vimos, las 3 conservaciones, las partículas, el momento y la energía. Si yo puedo escribir esta presión como función de estas 3 cantidades, bueno, estaría medio hecho, ¿de acuerdo? Estaría hechísimo para cerrar el sistema de ecuaciones y tratar de resolverlas. Pero vamos a ver ahora entonces que yo voy a poder, en un caso muy sencillo, voy a poder cerrar esta ecuación, haciendo una hipótesis de cómo son las colisiones. Hasta ahora son ecuaciones que demostramos válidas en general. Lo que me falta decir es, bueno, pero estas partículas que chocan mucho, chocan poco, ¿cuánto tardan en chocar? ¿Sí? O cada cuánto hay un choque de estas partículas. ¿Para qué me preocupa esto? ¿Por qué voy a querer saber esto? Porque nosotros vimos que la ecuación de Boltzmann, en la clase pasada, ¿no? La ecuación de Boltzmann, a medida que evoluciona, va a ser atender a una solución de equilibrio, ¿sí? Gracias al teorema H, uno lo mostraba, que tendía a un equilibrio, y que ese equilibrio era una solución de Maxwell-Boltzmann, esa forma especial de la distribución de momentos. ¿Ok? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que llevaba a esa convergencia o a ese equilibrio? Habíamos mostrado que eso sucedía cuando había las colisiones en el término de la derecha de la ecuación de Boltzmann, justamente una condición necesaria
era que, acá estoy usando la notación esa de el partícula 1, partícula 2, antes y después del choque, la condición necesaria es que pasara esto, y si a uno además pedía para que sea igual en la parte izquierda a 0, que la f fuera una función solamente del hamiltoniano, bueno, llegaba a la expresión normal de Maxwell-Boltzmann como constante beta sobre 2πm a la 3 medios por e a la menos beta p cuadrado sobre 2m, p menos p0. Digamos, uno llegaba a esa ecuación. Ahora, lo que era fundamental para llevar a ese equilibrio era justamente las colisiones. Porque si no hubiera colisiones, esto sabemos que no va a ningún equilibrio porque son partículas libres. Partículas libres simplemente evoluciona una independientemente de la otra, ¿sí? No me va a llevar a una solución de equilibrio. Para demostrar el teorema H usamos la integral de colisiones, ¿sí? Y usamos que el número de colisiones eran grandes, es decir, esta cantidad igual a esta, que se restaba en la ecuación de colisiones, significaba no que no había colisiones y por eso el término colisional era 0, sino que había colisiones tan frecuentes que tantas partículas chocaban para irse como las que habían chocado para entrar en mi parte del espacio que estaba imaginando. Entonces, lo primero que quiero saber es justamente, bueno, cada cuánto hay un choque, para definir una escala temporal y ver si esos choques se hacen muy frecuentemente. Bueno, entonces voy a pensar que estoy casi en el límite de un equilibrio, ¿sí? Si esos choques no son muy frecuentes, voy a decir, bueno, la verdad que no estoy para nada cerca y no voy a poder suponerlo. Entonces, para eso podemos contar el número total de colisiones por unidad de tiempo, ¿sí? El número total de colisiones por unidad de tiempo no es más que esto. Fíjense que cuando lo dedujimos, pusimos densidad de partículas de uno, densidad de partículas de otro, estamos siempre en la misma posición, velocidad relativa, esta es la sigma total, ¿sí? Ya integrada sobre todos los posibles ángulos de scattering, por el P incidente de las dos partículas. Si yo calculo esta cantidad y lo integro sobre una zona del espacio, esto me va a dar el número total de colisiones por unidad de tiempo que tiene, ¿sí? Es simplemente la definición de qué significa la sección de scattering. ¿Ok? Ahora, si ese es el número total de colisiones por unidad de tiempo en el espacio, yo lo puedo relacionar con el tiempo que tarda en hacer una colisión, ¿sí? Si yo sé que tengo n partículas, para que choquen, tienen que chocar de a dos, por lo tanto, yo puedo estimar que el tiempo para que haya una colisión, es decir, para que una partícula que está moviéndose de acá para acá, de manera libre, porque todavía no encontró otra, o la otra está muy lejana, encuentre otra y le pegue, bueno, el tiempo ese de colisiones lo puedo estimar a partir del número de colisiones que hay en el sistema de esta manera, ¿sí? Si tengo n colisiones en total, perdón, si tengo z colisiones en total por unidad de tiempo, quiere decir que tengo z por delta t en un determinado lapso, pero bueno, yo quiero que ese n por delta t sea n sobre 2, para que sean justamente que haya una colisión por cada dos partículas, ¿sí? Entonces me va a salir un tiempo, que ese tiempo es el tiempo de colisión. O sea, esto que digo acá, ¿no? Entonces, de esta manera yo encuentro cuánto es el tiempo, obviamente, promedio en colisiones, que va a tardar una partícula en chocar. Y lo bueno es que me sirve para estimar cuándo sube, cuándo baja, por eso lo calculo. En particular, si yo tomo el caso sencillo de un sistema uniforme en equilibrio, es decir, tomo una Maxwell-Boltzmann para hacer esta integral, ¿no? Si yo tomo una Maxwell-Boltzmann de este estilo, donde n es constante, beta es constante, y hago esta integral con estas funciones, lo que encuentro es que el tiempo de colisión, simplemente reemplazando, insisto, la integral de las gaussianas que están acá. No vale la pena que haga la integral de la gaussiana. Voy a encontrar que vale esto, es decir, que el tiempo de colisiones, entre colisiones, le pasa algo más o menos que más o menos uno podría esperar. Si uno analiza cómo se comporta el tiempo de colisiones con la densidad, con la sección de scattering, ¿sí? Uno puede decir varias cosas, ¿sí? Con la temperatura, ¿no? También. Si aumenta la densidad, lo que uno espera es que las colisiones sean más frecuentes. Es lo que me dice acá también. Si aumenta la densidad, el tau de colisiones baja, ¿sí? Las partículas están más pegoteadas, como estarían por acá, porque hay más densidad. Bueno, por lo tanto,
camina un poquito y ya se chocó con una, camina otro poquito, se chocó con otra, el tiempo entre colisiones disminuye. Lo mismo pasa con la sección de scattering. Si esta es una esfera grandota o una esfera chica, para hablar de esferas rígidas, que es la manera por ahí más fácil en que tenemos de asociar la sección de scattering como el tamaño de la esfera, si la esfera es muy grandotota, bueno, cuanto más grande sea, más chico va a tardar en chocarse, porque más rápido va a encontrarse con otra esfera grandota. Entonces, de vuelta, si esto sube, el tiempo entre colisiones va a bajar. Y con la temperatura pasa algo parecido. Si yo tengo que la temperatura aumenta, ¿sí? Si la temperatura aumenta, lo que va a pasar en realidad es que el gas está medio agitado térmicamente, o sea, no van a tener velocidades bajas en sí. Si tiene velocidades más altas en promedio, porque la distribución es esta, la de Maxwell-Boltzmann que tiene acá, ¿sí? La distribución va a ser más ancha, quiere decir que, bueno, va a tardar menos tiempo en encontrarse otra si va más rápido, porque se está moviendo más rápido en el gas. Entonces también el tiempo entre colisiones va a bajar a mayor temperatura. Entonces, esto me va a dar una pauta que yo puedo jugar con estos parámetros, de hecho los puedo calcular en un sistema, meto ahí cuánto tengo de densidad de partículas, meto el tamaño que saco de algún handbook de cuánto es la sección de scattering, su masa, lo que sea, y puedo estimar, obviamente, es un cálculo estimativo, cuánto es el tiempo entre colisiones y decidir si es chiquito o si es grande. Ahora, una vez que yo tengo este tiempo entre colisiones, también puedo calcular lo que se denomina este camino libre medio, es decir, nada, si venía por acá, se movió y cuando pasó esta cantidad lambda de distancia, chocó. O sea, cuánto es lo que camina hasta que lo choquen. ¿Sí? Camino medio centímetro me choco, medio centímetro me choco, o camino 1 metro y me choco, 1 metro y me choco. ¿Sí? Obviamente, cuanto mayor densidad, ¿sí? O cuanto menor sea el tiempo entre colisiones, más chico también va a ser el camino libre medio. Lo puedo estimar simplemente como el tiempo entre colisiones por una velocidad promedio que le pongo ahí. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener que decidir en qué régimen estamos para tratar de resolver la ecuación de Boltzmann, de manera aproximada de todas maneras. ¿Estamos en un régimen donde las colisiones son muy frecuentes y este tiempo es chiquitito? ¿O estamos en un régimen donde las colisiones son más raras? ¿Sí? Es decir, ¿estamos más del lado izquierdo de acá del dibujo, donde hay muchas colisiones? ¿O estamos de este lado donde apenas se ven que hay particulitas cada tanto y están muy rarificados? ¿Sí? Obviamente, todo esto tiene el límite de que para que valga Boltzmann, tan pegoteados como parece este dibujo, tampoco pueden estar, ¿no? Está graficado de manera magnificada la intención. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que comparar tiempos. Y para eso, lo que estamos pensando es que si yo tengo mi ecuación diferencial de Boltzmann, me la voy a escribir por acá arriba, mi ecuación de Boltzmann tenía el término de f a dt más el término de vuelta de la f escalar gradiente p de f más el término de p sobre m escalar gradiente r de f igual al término de colisiones, como solemos escribirlo. Estamos diciendo que tiene una escala temporal que va con un tau de colisiones, que es 1 sobre tau crítico. Y supongamos que tiene otra escala de colisiones. ¿Sí? Todo esto tiene otra escala de colisiones que la vez pasada le habíamos puesto, creo, el tau mu, sino el tau extrínseco. Pero supongamos que tiene un tiempo típico. Entonces, esto, fíjense, por unidades, uno puede decir que esto va como una f sobre el tiempo característico. Es una derivada temporal de la f, puedo decir que esto va como unidades de f sobre el tiempo característico. Y es una derivada de la f, es el tiempo, la f sobre el tiempo característico de lo que pasa ahí, que es de colisiones. Entonces, si las colisiones, este término, TC, perdón, es más chiquito que este TU, lo que voy a decir es que este lado de la igualdad va a pesar más, ¿no? Porque está con la inversa. 1 sobre TC va a ser mucho más grande que 1 sobre TU, entonces como escala, yo lo que voy a poder decir es que van a ser dominantes las colisiones respecto de lo que pasa en términos de deriva, o streaming, que uno lo podría llamar. Y entonces va a poder suponer que si estoy mirando un gas en alguna caja con todas sus particulitas, ¿sí?
si las colisiones son muy frecuentes, yo prácticamente me voy a poder asegurar, o esa es la suposición que estamos haciendo en este razonamiento, que si miro una zona del espacio y miro otra zona del espacio, sí, puede ser que este tenga algunas características, como algún U de R, ¿sí? Y este tenga algún valor distinto, ¿sí? Pero lo que sí estoy diciendo es que hay un valor local. Entonces, lo que voy a pensar, lo mismo es que no está todo el sistema en equilibrio, porque justamente cuando está en equilibrio tengo Maxwell-Boltzmann con beta constante, U constante y densidad. Bueno, si no hay fuerza externa constante, lo que puedo pensar acá es que en un entorno de cada punto hay una región donde se logra un equilibrio, que puede ser distinta al equilibrio que se logra por otra región, pero merced a que las colisiones son tan chiquitas y que por lo tanto el camino libre medio es muy chiquito, si yo tengo una zona de este tamaño, voy a poder garantizar que estas estén equilibradas. Entonces, de ahí vamos a partir con la primera suposición. Buscar soluciones aproximadas a la ecuación de Boltzmann, en donde voy a suponer que, ok, no hay un equilibrio en el sentido global, pero sí hay un equilibrio en el sentido local. Si miro entornos alrededor de las posiciones, voy a poder pensar que ese equilibrio está dado. Es decir, voy a poder suponer que la dependencia en el tiempo de la función distribución de una partícula va a estar dada por pequeñas o no variaciones de los parámetros que serían del equilibrio, el beta, el U, el N, ¿sí? Estos tres parámetros que en un equilibrio verdadero de Maxwell-Boltzmann son constantes en un sistema uniforme, bueno, ahora voy a pensar que dependen suavemente, ¿sí? Dependen suavemente en el espacio en cada zona. Esto es lo que voy a suponer. ¿Para qué lo supongo? Porque si yo ahora tomo esta definición, propongo como mi solución de la ecuación de Boltzmann esto de acá, ¿sí? Una Maxwell-Boltzmann local, es decir, donde U, beta y N dependen del tiempo y de la posición, automáticamente por ser Maxwell-Boltzmann, no importa que dependa de la posición, acuérdense que la integral de colisión es integral en momento, las colisiones son siempre en el mismo punto, al hacer eso, automáticamente el lado derecho se iguala a cero. O sea, esto era una condición necesaria para el equilibrio verdadero, que tenga la forma de Maxwell-Boltzmann. El lado derecho se va a igualar a cero y el lado izquierdo sabemos que no se va a igualar a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay esta dependencia que no es con el hamiltoniano en R y en T, ¿sí? Sino que es un beta de R que no sé, un mu de R, un N de R, parámetros que no conozco. Pero bueno, como yo estoy diciendo que este U es mucho más grande que este T colisiones, lo que voy a pensar, bueno, en realidad esto lo voy a poder despreciar en este régimen de altas colisiones. Entonces, el efecto de la deriva sobre acá, casi que voy a decir que lo puedo despreciar conceptualmente. Entonces, sin necesidad de despreciarlo matemáticamente, lo que me permite tomar un ANSAT para estas cosas, un ANSAT o una propuesta, es calcular y cerrar las ecuaciones de conservaciones que vimos antes. Antes vimos, bueno, las conservaciones, las ecuaciones de conservación son válidas para Boltzmann, pero son de poca utilidad si no agrego más info, porque no conozco el tensor de momento, porque no conozco tampoco el vector de calor, porque tampoco conozco, bueno, esto es una variable independiente, la tomaría como variable independiente, no necesito conocerla. Entonces, lo que uno habla cuando habla de colisiones muy frecuentes es este equilibrio local, y eso le permite entonces sí calcular, por ejemplo, el tensor de momentos. Entonces, fíjense, si yo voy a la definición que está escrito acá, bueno, acá me quedó un delta IJ que ahora le agrego así, mágicamente. Bueno, voy a la definición, ¿sí? Estamos de acuerdo entonces que si yo calculo el tensor de momentos ahora con esta suposición de equilibrio local, ¿lo ven que queda diagonal? El tensor de momentos P y J estaba definido más arriba como PI menos MUI, PJ menos MUJ por la F, integrado en D3P.
¿sí? Pero si ahora yo digo que es una f local, ¿sí? Y local con esta forma, donde esta u que aparece acá es la misma u que aparece acá, no es otra, ¿sí? Esta es el verdadero promedio de velocidades, ¿sí? Esta n también es el verdadero, no es una fantasía, sino es el que sale de la integración de esa f. Si yo hago esto, todos ven que con un mero cambio de variable, esto, si yo cambio pi en la integración a pi menos mui, lo puedo llamar un p'I, y esto lo puedo llamar un p'J, y acá me va a quedar una exponencial de menos beta p' cuadrado sobre 2m con todas las constantes. ¿Lo ven esto que estoy escribiendo acá? Esta es la definición del tensor en general. Pi menos mui por pj menos muj por la f. Aproximación local, es decir, tomo esta expresión acá arriba de equilibrio local, que me dice, bueno, no es una Boltzmann, sino que es una Boltzmann que por ahí tiene unos parámetros de temperatura y velocidad por acá, pero en otro lugarcito tiene un valor un poco más distinto. Si yo pongo eso acá y hago un cambio de variables de P', de P menos M por U a P', esto me queda P', esto me queda P', y todo el argumento acá de la Boltzmann también me queda en P'. ¿Para qué hago esto? Para mostrar que por paridad, si el índice I es distinto al J, como esto es par, porque P' cuadrado es px cuadrado más pi cuadrado más pz cuadrado, o sea, acá yo pongo px por pi, integrado por esta cosa de acá, por paridad, cuando integren px va a volar, o cuando integren pi va a volar. Entonces, automáticamente esto me queda que es una delta. ¿Sí? Estas cuentas las van a tener que hacer mucho en la guía, así que si no se entiende ahora, pregúntenmelo igual, pero se lo van a enfrentar de cara a cara. Entonces, la cuestión es que uno hace esta cuenta, ve que solamente queda el término diagonal, por lo tanto, puede calcular este mismo término como un tercio de sumar el px cuadrado, pi cuadrado, pz cuadrado. Fíjense que el pxx o el pii, ¿sí? Yo lo tomo como px por esta exponencial, eso es distinto de 0, pero acá lo que escribí fue el p vector al cuadrado que tiene la suma de los tres. Por lo tanto, le puse un tercio acá. Entonces, cuando hago esta cuentita, de vuelta, hago esta cuenta, cambio de variables, llego a que, oh sorpresa, me da esta cantidad. Me da esta cantidad que dice acá. O sea, ¿qué es lo que encuentro? Que tensor, la variable p, que es la parte diagonal, que es la única que hay, en este caso de altas colisiones, también lo llamamos límite hidrodinámico o de equilibrio local, la variable local, la presión me queda con esa expresión. Es decir, que P es igual a NKT, con lo cual, bueno, medio que no es de sorprendernos, porque ya habíamos dicho, bueno, había quedado como tarea probar que el equilibrio verdadero de Maxwell-Boltzmann, si yo tomaba la definición de la entropía como menos K por la función H, y hacía la definición a partir de esa entropía de la ecuación de estado, es decir, hacía la derivada de la S respecto del volumen, ¿sí? Bueno, podía encontrar cuál era el valor de la presión como ecuación de estado y llegaba a esta cantidad. Eso en la cuenta no lo hicimos, pero había quedado como, si quieren, como tarea. O sea que no me sorprende que si ahora lo hago en un equilibrio local, en el equilibrio local vuelva a valer que la presión, que es una cosa que va a depender de vuelta de la posición y del tiempo en general, me quede como nkt, donde este n y este t siguen siendo funciones del tiempo. Ahora, lo que también sale, si yo miro la cuenta de la definición, que se acuerdan que el flujo de calor, si yo voy mucho para atrás, o no, por ahí no tanto, si yo voy acá y miro el flujo de calor, si yo ahora miro esto, fíjense, si pongo una función local acá, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar 0, porque tengo una potencia 3 de P por una función par en P. Entonces, en el caso de que yo tenga un equilibrio local, lo que voy a encontrar es que este valor de Q va a ser igual a 0. Se ve simplemente, sin hacer mucho la cuenta, simplemente mostrando que si acá hay una exponencial en el mismo P cuadrado corrido, o sea, P menos MU al cuadrado, hago ese cambio de variables y me queda P por P cuadrado por una exponencial de menos P cuadrado, simplemente por paridad, esto es nulo. ¿Sí? Entonces, la conclusión medio triste es que, bueno, esto vale 0 si estoy en el caso del límite
en equilibrio local. Y esto lo puedo calcular de nuevo y voy a encontrar que es el 3 medios de NKT más algo que tiene que ver con la U, ¿sí? Que simplemente va a ser U cuadrado por la masa sobre 2, pero bueno, como es densidad, tiene que tener eso. ¿Ok? Bueno, en realidad esto era si tomaba toda la energía. La energía simplemente local, como la definí yo, es 3 medios de NKT. Bueno, entonces, yo les propongo, si no les parece mal, hacer un pequeño intervalo de 10 minutos no más, así puedo decir algo más de este límite hidrodinámico y tratar de decir algo útil también del límite que no es el hidrodinámico, sino que es el general, que pasa cuando, bueno, hay colisiones muy frecuentes, pero no son suficientes para establecer un equilibrio local, sino un poco menos. Bueno, entonces retomamos. Estábamos con la discusión de qué pasaba en el límite de muchas colisiones, y la suposición había sido, bueno, no va a ser tan distinto localmente a una Maxwell-Boltzmann, de hecho voy a proponer eso, y llegué a un par de conclusiones, o un par de resultados. Uno es que el tensor de presiones era justamente lo mismo que en un gas ideal, no había ninguna diferencia, simplemente donde la densidad y la temperatura eran magnitudes locales ahora, que dependían de la posición y del tiempo en particular. Una conclusión más terrible era que el calor era cero, ¿sí? Entonces, si uno tenía en cuenta que el calor iba a cero y escribía las ecuaciones de vuelta, esta era la ecuación que no se veía afectada, la ecuación de continuidad de la masa o de la conservación de partículas, la ecuación de conservación del momento, ¿sí? que se llama también de Euler, ¿sí? En este caso, donde fíjense que la divergencia esa rara que me parecía del tensor me quedó directamente como el gradiente de este P que acabé de calcular. Y la ecuación para la energía, de vuelta, si no la escribía en términos de la temperatura, sabiendo que esto era N 3 medios de NKT, ¿sí? Si la escribía en términos de esto, con magnitudes N y T locales, bueno, llegaba a que en términos de la temperatura pasaba esto. Ahora, como la Q que yo encontré iba a 0, me puedo preguntar qué quiere decir para este sistema, cómo lo puedo leer. Entonces, y es un poco es exactamente lo que preguntaba Alejandro hace un momento. Entonces, la idea es que yo puedo deducir si combino estas ecuaciones, ¿sí? Es decir, si combino, por ejemplo, no, la ecuación esta de conservación acá con esta otra ecuación de conservación acá, fíjense que yo puedo escribir como divergencia de T de N más la divergencia, escribo así, abro esta divergencia de acá y la escribo como U gradiente de U de escalar gradiente por, esperen que se me chifla acá, U escalar gradiente de N, igual lo escribo de esta manera que es cómoda para hacer lo que voy a hacer ahora. Esto es lo mismo acá, sin ninguna cosa, y ahora hago parecido con esto, ¿sí? Trato de escribir que del lado derecho me quede el n por u para después los quiero sumar y ver qué conclusión saco. Es decir, multiplico esta ecuación que encontré por 3 medios con un menos por acá, ¿sí? Divido por el t, multiplico por el n, entonces esta que dice acá me va a quedar escrita equivalentemente menos 3 medios de n sobre t de la derivada temporal de la temperatura, de ese campo local de temperatura que depende de la posición, escalar el gradiente de la temperatura, y esto es igual a n por divergencia de u. Esto simplemente lo hice para poder sumar estas dos ecuaciones a 0. Entonces yo sumo, y entonces tengo dt de n menos 3 medios junto primero las cosas con derivada temporal normal, más u escalar gradiente por n menos 3 medios de n sobre t por u escalar gradiente de t, ¿sí? Igual a 0. Entonces, lo primero para notar es, fíjense que acá tienen exactamente la misma estructura. Siempre tengo un operador
D aplicado a la densidad, ese operador es dt de n más mu escalar n, ¿sí? Este operador lineal. Y el mismo operador D, pero aplicado a una cosa parecida, que es la temperatura, y multiplicado por 3 medios de n sobre t. Lo que me aparece acá, fíjense, ¿no? Es siempre la derivada esta temporal y esta derivada espacial aparecen de la misma manera. dt, perdón, la derivada temporal de la temperatura y u escalar de gradiente de la temperatura, todo multiplicado por el menos 3 medios de nt en este caso, y en este caso nada. Entonces, fíjense que esta ecuación que está acá, esta de acá, la puedo escribir como este operador n, que es un operador lineal, como lo estoy definiendo, es simplemente donde pongo lo que pongo entre corchetes, lo pongo acá y lo pongo acá, menos 3 medios n sobre t por el d de t igual a 0. ¿Sí? ¿Para qué digo esto? Porque si yo me fijo un poco, esto lo puedo escribir como, como esto está igualado a 0, lo puedo escribir ¿me comí un factor? No, no me comí nada. Lo puedo escribir como la derivada de n sobre t a la 3 medios, ¿sí? Esta derivada que yo definí, este operador que es esta combinación de las dos cosas, estas dos derivadas, esto lo puedo escribir como d de n, haciendo la derivada 3 medios, menos n 3 medios acá, por t a la menos 5 medios, por el d de t. ¿Sí? Entonces, si yo junto eso que escribí ahí, igual, que estaba igualada a 0, me queda que es 1 sobre t a la 3 medios del d de n menos 3 medios de n sobre t de esta operador derivada que tiene una parte derivada temporal y otra parte derivada espacial, me queda esta igualdad. ¿No? Y esto lo que me está diciendo es que si esto es igual a 0, lo puedo obtener como la derivada de n sobre t a la 3 medios, integrando directamente. Pueden hacer, si les gusta integrarlo, pueden hacer por integración, pero si no, pueden ver que si yo derivo esto usando la regla de producto, me da esto de acá. O sea que esto es igual a 0, esto es igual a 0. Acá se hacen la integración pivot, o sea, formal, diciendo esto es igual a 0, entonces dn sobre n igual a menos 3 medios de t. Integra me da logaritmo, pero es un logaritmo de t a la 3 medios. Como está de este lado, es que termina diciendo que en realidad la derivada de esta cantidad es igual a 0, o la derivada del logaritmo de esto, si quieren, igual a 0. ¿Se entiende cómo paso de acá hasta acá? ¿Sí? De nuevo, hay más de una manera, pero la cuestión es que uno se convenza de que hay una operación que es esta derivada, que me da 0, por lo tanto, lo que me dice es que las soluciones de la ecuación de conservación del número de partículas más la conservación de la energía escrita en términos de la temperatura para el caso de un equilibrio local, que es lo que estamos usando, me dicen que esta cantidad se mantiene constante. ¿Sí? Ahora, esta cantidad se mantiene constante, la verdad que no es muy feliz, o sí es feliz. ¿Por qué? Porque si esto es constante, implica que la entropía es constante. Entonces acá voy a apelar a dos cosas para ver que la entropía es constante, para convencerlos de que S yo la había definido como el H de Boltzmann por menos K, y que uno tenía como tarea hacer esta cuenta, y esta cuenta cuando uno la hacía quedaba n por el logaritmo de n beta 2 πm a la 3 medios, de vuelta esto está en los libros, por si no se entiende mi letra espantosa. Por si no se entiende, no, ya que no se entiende, mejor dicho. Menos 3 medios, ¿sí? Con lo cual, si uno de vuelta
lo veía acá, fíjense que acá lo que tengo que este n sobre t a la 3 medios es lo que dice en este argumento. ¿Sí? Entonces, si uno calculaba la entropía como menos el H de Boltzmann, esta conclusión de que esta cantidad se mantenga constante me implicaba que este término acá dentro de la entropía se mantiene constante, y como los demás son constantes, n, 3 medios, números, esto significaba entropía constante. Si uno se pone un poco menos, o sea, se pone un poco que no se acuerda bien de esta cuenta o no hizo la entropía, también acá puede reconocer lo que uno sabe, o sea, lo que uno sabe de un proceso adiabático. Uno en un gas, en termodinámica, sabe que si hace un proceso adiabático, sabe que esta cantidad es una constante, ¿sí? En un proceso adiabático. Bueno, acá estamos diciendo lo mismo, nada más que estamos diciendo, bueno, la presión es nkt, el volumen es ¿qué cosa? Lo puedo pensar como n sobre este n chiquito, ¿sí? Entonces, si uno mete estas cosas por acá, va a encontrar una relación que me dice nkt por n sobre n a la gamma igual a constante, ¿sí? Si lo relee de acá, si uno lo quiere releer de acá, lo único que tiene que hacer es cambiar las potencias, ¿no? Es decir, dejarme esta de acá. Si esto vale así, quiere decir que n a la 2/3 sobre t es igual a una constante, ¿sí? Entonces, llego al mismo tipo de ecuación. La cuestión es que esta ecuación de la diabática es la misma ecuación escrita localmente de esta manera, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que me está diciendo es que el equilibrio local no me permite variar la entropía al no haber flujo de calor. Y al no haber variación de entropía, lo que va a terminar como consecuencia es que no va a haber una aproximación al equilibrio. Es decir, este sistema, que si yo supongo que hay muchas colisiones, un tiempo colisional infinitamente chico, TC prácticamente en el límite de igual a 0, que es lo que dijimos para poner esto, si ese límite de colisiones es muy, muy fuerte, lo que voy a observar es que no va a haber una variación de entropía, no va a haber un flujo de calor, y las soluciones de la ecuación de Boltzmann, que salen por conservaciones, van a ser ecuaciones del tipo de ondas, ¿sí? Dada la hora, yo no voy a escribir el desarrollo, pero lo que les pido es que, suponiendo lo que acabo de decir, es decir, que estamos en altas en equilibrio local, tomen esta ecuación, la ecuación de continuidad, tomen la ecuación para el momento lineal, bueno, me comí acá la otra U, acá sí lo tengo que poner paréntesis, supongamos que no haya fuerza externa, menos gradientes de nkt, porque estamos en equilibrio local, ¿sí? Tomen estas dos ecuaciones que ahora están cerradas, o casi cerradas, porque en realidad están cerradas si yo tengo en cuenta que es adiabático, es decir, que vale n sobre t a la 3 medios, una constante, de manera que esta t la puedo reexpresar en términos de n, ¿sí? Y tengo entonces dos ecuaciones para n y u. Lo que ustedes pueden mostrar fácilmente de acá, con estas siguientes premisas, propongan que estamos con u es de orden 1, es decir, solamente términos a más bajo orden. O sea, hagan un desarrollo de u pequeño y de, con eso va a alcanzar, de u pequeño. Si hacen esto, este término lo van a poder tirar. Entonces van a ver que si toman gradiente en esta ecuación, lo que van a encontrar, les pido que lo hagan como tarea, o de mínima que lo lean, sea del Wang, sea del Cardar, en los dos está con un formato un poco distinto, pero están en los dos. Calculen, apliquen en esta igualdad la divergencia, fíjense que se aplican acá la divergencia,
acá esta era una N, no una M, perdón. Esto era una N, entre mis Ns y mis Ms hacemos 1. Tomen divergencia de esta igualdad, no de esta igualdad, mejor primero pasen el N para allá, de manera que les quede acá divergencia del gradiente como laplaciano de P. Fíjense que cuando tomen acá esa cosa, les va a quedar una divergencia acá de la derivada temporal de U, ¿sí? Que cuando hagan esto de acá, les va a pasar lo mismo, les va a acoplar esta ecuación de acá. Entonces, si tienen en cuenta eso, y después dicen, bueno, pero esta cosa de acá la puedo escribir como la divergencia del gradiente de P, voy para atrás, y esto lo puedo pensar como el gradiente de P, pero P era función de N y de T en general, pero en realidad de T no, porque está la entropía constante. Pueden poner esto como la derivada del P respecto del N a entropía constante por laplaciano de N. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando hacen esto, al final la estoy haciendo la cuenta, me aparece una persona, no, acá me aparece un gradiente, el laplaciano me va a salir cuando aplique la divergencia. ¿Sí? Cuando hagan esta cosa, lo van a poder meter acá y lo que van a encontrar es que les va a quedar una ecuación de ondas, es decir, le va a quedar que la derivada segunda del n respecto del t dos veces, ¿sí? Lo van a poder escribir como igual a menos alguna cantidad por el laplaciano de n. ¿Sí? En realidad la c está al cuadrado y va del otro lado, ¿no? La c está al cuadrado y va del otro lado. Creo que está así. Pero bueno, traten de encontrar que estas dos ecuaciones, despreciando órdenes cuadráticos en U, ¿sí? Van a llegar a una ecuación de ondas para la densidad. Es decir, que si yo tengo un equilibrio local, bueno, las oscilaciones de densidad no van a tener ningún amortiguamiento, con lo cual, claramente que si yo hago una perturbación en mi densidad, le hago un agujero acá, ¿sí? Este agujero va a empezar a oscilar, pero nunca se va a amortiguar, es lo que me estaría diciendo esto. Va a haber una fluctuación, si quieren, hago una fluctuación arriba del sonido y se propaga como una onda de sonido, justamente. Pero bueno, en la cuenta tal cual no me da ningún damping, ninguna consecuencia de apagado. O sea, no tiende a ningún equilibrio, la onda sigue oscilando por siempre. Lo podemos ver como una feature o como un defecto, como nos gusta leer las cosas. Desde el punto de vista de aproximación al equilibrio es un defecto, porque no está llegando a un equilibrio, está oscilando por siempre. Pero es consecuencia de esta suposición de haber tirado todo y haber supuesto un equilibrio local, ¿sí? Y uno lo puede releer por culpa de esta no variación de entropía que no me permite llegar a un equilibrio. Entonces, les pido que Esa esto C tiene una velocidad adentro, ¿no? Del sonido, la C esa. La C es la misma que acá pongo como velocidad del sonido. ¿Sí? Ah, Sí. Si no le pifio. Esto tiene 1 sobre... Acá tiene que estar, ¿no? En realidad. Por unidades esto tiene 1 sobre n sobre longitud cuadrada. Esto tiene longitud al cuadrado. O sea que estaba de este lado. Estaba bien como le había puesto acá. estaba bien. Sí, estaba bien antes. Pero sí, es una velocidad, una cantidad. ¿Sí? Hagan el cálculo pensando que el sistema es homogéneo, ¿sí? Que depende solo del tiempo las cosas, que no dependen de la posición, si quieren. Por lo menos esta cantidad CS. Pero bueno, la conclusión importante es que si uno supuso esto, encontró una ecuación de ondas. ¿Sí? O sea que encontró que una fluctuación de densidad que yo creo sobre mi sistema, ¿sí? Un sistema que por ahí estaba en equilibrio y yo lo soplo y lo empiezo a oscilar, esa onda permanece sin atenuarse a lo largo del tiempo. Lo cual está buenísimo en la vida real, pero es falso también en la vida real. ¿Okay? Simplemente lo único que quiere decir es que, obviamente, la atenuación va a ser muy corta. Los sistemas en hidrodinámicos no es que tienen un damping que es muy, muy leve y que tiene que pasar mucho tiempo para que se vea.
Pero bueno, es una cosa que me hace pensar, bueno, si era todo tan malo, no me sirve. Es decir, si no me permite llegar a un equilibrio, esta aproximación hidrodinámica, que se llamaba de equilibrio local, bueno, ¿cómo la mejoro? ¿Cómo logro poner ahora una aproximación un toque mejor que me permita describir estos efectos de alcanzar el equilibrio? Y para eso lo que uno va a pensar es justamente una aproximación un poco mejor. Va a proponer de nuevo, de manera perturbativa, que, bueno, ahora mi solución a la ecuación de Boltzmann que está buscando no va a ser una función local, es decir, esto que dice acá es la función Maxwell-Boltzmann con parámetros locales, de beta, de u, de n. No va a ser solamente esto, sino que le voy a agregar un cachito. ¿Sí? Al yo agregarle un cachito, está claro que el lado derecho de la ecuación de Boltzmann, el lado colisional, ya no va a ser 0, porque no es local exactamente, sino que si reemplazo esta propuesta de forma de solución como una local más un cachito, lo reemplazo acá adentro, hago las distributivas, me doy cuenta que los términos que sean local por local, por local, por local, por local, esos sí se van a cancelar, porque justamente son locales, pero los términos que tenga local por no local, o sea, local por G, va a quedar, G por local va a quedar, y así, y obviamente voy a tirar también los que sean G por G. ¿Sí? O sea, para pasar de acá hasta acá, simplemente reemplacé entonces esta ¿Eso es expresión. por la paridad, es eso, que se te anulan? No, los que se anulan son porque son Maxwell-Boltzmann locales. Ah, Por construcción de quién es el local. El local, digo, tomo una local de Maxwell-Boltzmann, es decir, la F0 es esto que decimos, una N de RT por una beta de RT sobre 2πm, todo a la 3 medios, por la exponencial de E a la menos beta, siempre de RT, por P menos MU al cuadrado sobre 2m. Sí, buenísimo la letra. Cuando yo pongo esta propuesta, todos los términos que sean esta F0 acá y acá, con los que sean F0 en los 4 términos, se compensan, porque justamente la encontré de esa manera, yo pidiendo que se compensen. Entonces los que me quedan son los otros, que puede tener G en uno, G en el otro. Lo que yo digo es, para pasar de este renglón, estoy manteniendo solamente los términos lineales en G. Los términos a orden 0 en G se van naturalmente, porque es el equilibrio local. Los términos cuadráticos en G los tiré yo a mano. ¿Sí? Entonces, los tiré a mano y después, ahora sí voy a hacer la aproximación más odiada de Boltzmann por todos nosotros. Es decir, bueno, esta ecuación que está acá es una ecuación que no puedo resolver tampoco. O sea, no es tampoco muy fácil. Para eso meto todo en la computadora y lo resuelvo. No lo puedo resolver. ¿Por qué no lo puedo resolver? Porque yo quisiera encontrar esta G. Si yo propongo que mi F total es una F local más una G, la F local, bueno, son estos parámetros, yo sé cómo jugar con ellos, ¿sí? O sé cómo escribirlo por lo menos, y después los determinaré, el N, el beta y el U. Pero con la G, ¿cómo la determino? Si yo lo dejo así, fíjense que tengo acá una F0, P1', G de P2'. Después tengo el otro término, G de P1' por una F0 de P2'. ¿Sí? P2 y P2', cuando están acá adentro de la integral, no pueden salir de la integral, porque P2 y P2' dependen de los momentos de las dos partículas que colisionan, que una es P1, que es el argumento de la F del lado izquierdo, es este de acá, esta es P1, la que aparece libre, ¿sí? Y la otra que está integrada acá. Entonces, estos dos, mucho me quedan adentro de la integral, no puedo hacer nada. Este está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque la parte, mejor dicho, este no está tampoco tan bueno, porque justamente tengo la G integrada en P2, no la puedo sacar afuera de integrar, pero este sí, este término que está acá, está bueno porque yo puedo sacar esta función G de P1 afuera de esta integral en P2, y me va a quedar que todo esto es menos G de P1 por toda una integral espantosa, que depende solamente de la densidad local, ¿sí? Esta contribución, ¿no? Esta contribución me va a quedar menos G sobre la integral de 3P2, de omega, de sigma, de omega, B2 menos B1, por la F0 de P2. Pero bueno, o sea que esa contribución de las 4 que tengo, yo puedo efectivamente reemplazarla por una menos G con el argumento P dividido, bueno, alguna constante. ¿Sí?
que es todo, o multiplicado por alguna constante, que todo es integral. ¿Sí? Ahora, la aproximación de tiempo de relajación se reduce a decir, bueno, todos los procesos tienen un único tiempo de relajación, es decir, voy a tomar que toda esta aproximación con estos términos que no sé bien qué hacer porque me quedan tan complicados como los originales, lo reemplazo por un tiempo efectivo. ¿Sí? Meto que la variación de la f por culpa de las colisiones no va a ser más que, bueno, esta desviación que tiene la densidad respecto de un equilibrio local, esta g que era la desviación respecto de un equilibrio local, dividido un tiempo característico, que es el tiempo de relajación. De nuevo, esto es una suposición que lo que está asumiendo es que todos los tiempos de oscilaciones son lo mismo. Si quieren, es simplemente una suposición para poder resolverlo. Es decir, yo tengo una df a dt que me da proporcional finalmente, si lo pongo acá, fíjense, menos f sobre f0 sobre t. Si yo tuviera que esta f no depende de la posición ni nada, la solución de esto es muy claro, es f es igual a f0, ¿sí? Por a1 menos c a la menos t sobre tau, una cosa así. ¿Sí? Es decir, si esta ecuación es realmente una ecuación que no es una función de r y p, sino que pienso que es una constante, ¿sí? Es una ecuación simple, lo que me está diciendo es que todo va a decaer cuando el tiempo pase largo a la f de equilibrio y con un tiempo característico tau. Entonces, para yo pensar que esto vale lo mismo cuando ahora la g es de r, p y t, conceptualmente lo que estoy diciendo es que cualquier valor de impulso que tenga va a estar decayendo con el mismo tiempo característico. Eso es lo que queremos decir. De cualquier manera, esto tómenlo como nombre de la aproximación. La aproximación del tiempo de relajación es reemplazar, entonces, el término colisional por esta cantidad, f menos la f que quiero buscar menos una f local, dividido en tiempo característico, con un menos. ¿Sí? Esto es lo que consiste la aproximación de tiempo de relajación. No le busquemos mucha justificación en este paso. ¿Sí? Hay teorías que me hacen un desarrollo más complicado para justificar por qué esto andaría, pero acá no se ve. ¿Sí? Lo importante es que conceptualmente se lleven eso, de que hay un único tiempo de relajación para cualquier tipo de colisión que se realice en cualquier momento y en cualquier punto del espacio, todas decaen con este tiempo característico. Entonces, eso es equivalente a poner esto que está acá. Ahora, ¿qué es lo que me va a permitir ahora esto? Yo lo que espero es que habiendo ahora, yéndome un poco de este equilibrio local, voy a poder describir más cosas. Por ejemplo, voy a poder describir el flujo de calor. ¿Sí? Una cosa que antes acabamos de decir que si había un equilibrio local no había flujo de calor, eso lo podía reinterpretar como no había variación de entropía, y eso lo podía interpretar como un problema en el sentido que no me acercaba al equilibrio. Y el ejemplo era la oscilación de ondas que no estaban dampeadas ni amortiguadas y que andaban por siempre como querían. Ahora, si yo vuelvo a reescribir mi aproximación de esta manera, sería poner esto, donde pongo la f, pongo, bueno, la aproximación local más la g, ¿sí? Esto sería la f completa, esto sería hacer la aproximación a tiempo de relajación, y más aún, como yo ya tengo de esta igualdad, la aproximación va a seguir diciendo es que, en realidad, ¿qué es lo que yo quiero acá? Es determinar la g, ¿no? Entonces la g es menos tau por la aplicación de t más f sobre p más p sobre m escalar gradiente de r sobre esta f0 más g. ¿Sí? Esto sería, nada, pasado de término, esto de acá. Ahora, como yo quiero encontrar la g de manera directa, este término que yo pongo acá, si lo mantengo este término g en el lado derecho de la igualdad, lo que me va a dar en realidad es una corrección ulterior, porque ahora esta g, como todavía no la terminé, tendría que volver a reemplazar por esto, o sea, tendría que haber puesto, bueno, esto en realidad es menos tau por todo el operador en f0 más g, y así seguir. Entonces fíjense que esta corrección en términos de este tiempo de relajación, que voy a suponer de nuevo que es chico, ¿sí? De vuelta, le ponemos nombre distinto a tiempo de relajación, tiempo de colisiones, pero se supone que son todos del mismo orden de magnitud.
¿sí? Simplemente como este es un equivalente para todo tipo de colisiones y para todo tipo de procesos, nada, no le pongo el mismo nombre, se llama tiempo de relajación. Pero la cuestión que quiero acá mencionar es que este O, si lo mantengo en esta igualdad, me daría este t por este t, un t cuadrado, y si lo sigo acá manteniendo, me daría por un t cubo. Entonces, si me mantengo al orden más bajo en el tau, lo que yo voy a decir es que la corrección, la desviación respecto del equilibrio, la voy a tomar al orden más bajo directamente como poner del lado derecho de esta igualdad simplemente, esto era así, del lado derecho de la igualdad, simplemente como la F0. Entonces, en la práctica, ¿qué va a significar resolver por el método de tiempo-relajación? Tomar una F total como un equilibrio local, más esta desviación, y determinar esta desviación haciendo esta cuenta. Por lo tanto, a partir de ella yo puedo recalcular cuánto vale este tensor de impulsos, ¿sí? Y lo que voy a encontrar es que ahora no es más diagonal. ¿Sí? Qué feo que estoy escribiendo. Voy a poder calcular el Q, ahora vamos a decir algo en 2 minutos, y vamos a ver que es distinto de 0, ¿sí? Y voy a poder calcular todas las cosas que necesito, por ejemplo, para cerrar mis ecuaciones de conservaciones de arriba. O para calcular lo que yo quiera calcular, ¿no? En general, acuérdense que una vez que tengo la F aproximada, puedo calcular distintos valores, más allá de que use o no las ecuaciones de conservación. Entonces, el primer ejemplo que uno quiere calcular es, o que uno puede calcular, es el que nombramos como, uy, qué falla fatídica, no hay flujo de calor. O sea que, si yo tengo ahora una superficie a T1 y otra superficie a T2, supongamos que esto es mayor que T1, y que acá hay una altura Z, sabemos que lo que sabemos de termodinámica, o lo que dijimos siempre de termodinámica, bueno, lo dijimos y era un principio, es que el calor fluye de acá, del más cálido al más barato, al más frío, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que habíamos dicho, lo que salía. Bueno, yo quiero reproducir este contenido y quiero saber, bueno, cuál es la relación entre el calor y, por ejemplo, el gradiente de temperatura, sin el por ejemplo. Sabemos que para que haya un flujo de calor, tiene que haber un gradiente de temperatura. Justamente la constante que media esa cuestión es lo que se llama la conductividad térmica. Entonces, la idea es determinar esta conductividad, y para eso, lo único que tendríamos que hacer es, bueno, calcular ahora quién es este nuevo calor, teniendo en cuenta que no estamos en el equilibrio local, sino que nos desviamos levemente, ¿sí? Si nosotros logramos calcular esto, vamos a poder encontrar cuál es esta constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Para hacer eso, vamos a suponer una cuestión más. Es que el flujo de calor que queremos ver es el flujo de calor por conducción, como dice acá, conductividad térmica, no por convección, ¿sí? No porque hay partículas que se mueven, porque yo acá lo que estoy teniendo, la idea es que si acá tengo un gas entre dos placas, ¿sí? O un líquido, o lo que sea, lo que pueda ser descripto, yo voy a decir que va a haber flujo de calor, va a haber partículas que se mueven de un lado para el otro, pero la idea es que hay tantas partículas que van para arriba como partículas que van para abajo. Eso no impide que haya flujo de calor, que haya partículas para arriba y para abajo, por lo tanto, el U sea igual a 0. ¿Sí? Porque las partículas que van de abajo hacia arriba, ¿qué les pasa? Las partículas que están abajo, al tener una temperatura menor, tienen menor energía. Las partículas que están arriba, al tener mayor temperatura, tienen mayor energía. Entonces, va a haber igual un desbalance de energías, aunque yo circule la misma cantidad de partículas hacia arriba que para abajo. ¿Sí? O sea que no es incompatible decir U igual a 0 con que haya un flujo de calor. Simplemente específicamente lo que queremos ver es la conductividad, ¿sí? Y no la convección, cómo se fluye por convección, donde uno habla de movimiento de partículas que llevan las cosas.
Bueno, esto lo digo para el argumento de la cuentita que tenemos que hacer. De todas maneras, podemos hacer una cosa, ya que son las 11, podemos, después de subir la cuenta directamente, es una de las cuentas que está en la guía, o sea que no van a zafar de hacerla, la van a hacer, la van a tener que hacer explícitamente, pero la cuestión es que, bueno, van a encontrar justamente que el calor, les pongo el resultado final si quieren, no sé si vale la pena que invierta la clase que viene en contarlo, el calor es 5 medios, por ahí sí, de nkt por la derivada de kt, obviamente esto era gradiente porque ya había puesto el vector, gradiente, y tengo alguna masa que perdí en algún lado, como siempre pierdo masas. Creo que hay una masa por acá abajo. ¿Sí? De vuelta, ¿de dónde sale esto? De hacer esta cuenta que hicimos antes. Entonces, yo ahora voy a parar porque son las 11. ¿Sí? Uy, ya, paré demasiado.